Y en Job 33:14 dice así: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Amén. Repite conmigo: en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no le entiende. No entiende. Inclina tu rostro, por favor. Amado Padre, te doy gracias porque esta tarde tú me has traído hasta este lugar para que hables a través de mí y ellos te puedan entender. Señor, yo te pido que esta tarde yo sea un instrumento a través del cual tú puedas hablar, pero a través del cual también puedas abrir los oídos de ellos y puedas abrir sus ojos para que te puedan ver y para que te puedan oír, para que te puedan entender y para que puedan activar su fe y para que puedan creer y para que tu reino se establezca en sus vidas y mediante tu reino tú satisfagas cada una de las necesidades por la cual ellos han venido esta tarde a este lugar. Amado Dios, te doy gracias por cada uno de tus hijos en este lugar y te pido que esta tarde se establezca tu reino con poder en la vida de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes decir amén? Amén. Mire, la Biblia revela este principio. Dice que Dios le habla de una o de dos maneras al hombre, pero el hombre no entiende. El problema del hombre no es que no escuche a Dios. El problema del hombre no es que no oiga a Dios. El problema del hombre es que el hombre no le entiende a Dios lo que Dios le está diciendo. El problema del hombre no es que no oiga a Dios, sino que no le entiende. Cada vez que Dios le habla al hombre, el hombre no puede entender lo que Dios le está diciendo. Cada vez que Dios le habla al hombre, el hombre no puede entender. Escucha la voz de Dios, pero no puede entender lo que Dios le está diciendo. Y porque el hombre no le puede entender a Dios, por eso Dios no se puede comunicar con el hombre y el hombre no se puede comunicar para con Dios. ¿Por qué surgió ese problema en el hombre de no poder entenderle a Dios? ¿En qué momento surge ese problema en el hombre de que el hombre ya no le entiende a Dios y de que el hombre ya no se puede comunicar con Dios? La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. La Biblia dice que Dios le dio su gloria al hombre. Todo lo que Dios es, lo sopló dentro del hombre para que el hombre llegara a ser a imagen de Dios y llegara a tener la naturaleza de Dios y llegara a tener la gloria de Dios y el hombre fuera igual que Dios, hecho a su imagen. ¿Puede decir amén? Amén. El hombre recibió todas estas características de parte de Dios. Cuando Dios creó los peces, le habló al agua. Cuando Dios creó las aves, le habló al aire. Cuando Dios creó los planetas, le habló al universo. Pero cuando Dios crea al hombre, se habla a sí mismo y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagámoslo a la imagen de Dios. Dios mismo es la esencia y la vida en el hombre. Porque cuando Dios sopla en el hombre, Dios se sopla a sí mismo dentro del hombre para que Dios sea la vida del hombre, para que el hombre tenga la gloria de Dios, para que el hombre tenga la imagen de Dios y para que el hombre pueda vivir el estilo de vida que Dios diseñó para él. Quiero decirte algo: Dios solamente le dio su imagen al hombre. Dios hizo los animales y ellos no tienen su imagen. Dios hizo las plantas y ellos no tienen su imagen. Dios hizo el universo y Él no tiene su imagen. Dios hizo a los ángeles, creó a los ángeles y los ángeles no tienen la imagen de Dios. Por eso el diablo está tan enojado. Pero cuando Dios crea al hombre, Dios le da al hombre su imagen. Amén. Para que el hombre exprese a Dios. Dios le da al hombre un espíritu y en ese espíritu Dios se sopla a sí mismo. Cuando la Biblia dice en Génesis 2:8 que Dios sopló en el hombre y el hombre fue un ser viviente, lo que la Biblia está diciendo no es solamente que le haya dado un soplo para que tuviera vida, no es solamente así de soplo y levántate mi muñequito, no, lo que está diciendo la Biblia es que Dios a sí mismo se sopló para hacer la vida de ese hombre. Ese hombre tiene a Dios viviendo dentro de él. Dios está viviendo dentro de
Dios hablaba con Adán. Porque el hombre tenía la capacidad no solamente de oír la voz de Dios, sino de entender lo que Dios estaba diciendo. Porque era un ser único. Bueno, él sigue siendo un ser único. Amén. Amén. Pero lamentablemente el hombre empezó a escuchar otra voz. Lamentablemente el hombre empezó a escuchar una voz diferente. El Padre le hablaba a Dios, el Padre Dios le hablaba al hombre y el hombre le entendía. Y Dios le dijo al hombre: mira, todo lo que he hecho lo he hecho para que tú sojuzgues y señoríes. Todo lo que yo he creado lo he creado para que tú seas el Señor. Todo lo que está en el huerto, todo es tuyo. De todos los árboles que tú ves puedes comer, aún del árbol de la vida puedes comer. Pero yo te voy a decir algo: tú no te vas a comer del árbol de la ciencia. Porque el día que tú comas de ese árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, te vas a morir. Si tú comes de ese árbol, tú te vas a morir. No debes de acercarte a ese árbol, no debes de comer de ese árbol, porque ese árbol representa la muerte para el hombre. Y Adán le entendía, repite, y Adán le entendía. Cuando digo que le entendía, significa que él escuchó y entendió que no debería de comer de ese árbol. ¿Puedes decir amén? Amén. Necesito que me conectes. Ahora fíjate, ¿quién se aparece en la escena en el hombre? Porque Dios le ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. ¿Quién se apareció en la escena? La serpiente. La serpiente aparece en la escena y dice: porque Dios le ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Y le contesta el hombre, porque en el principio Dios le puso a Adán hombre y a Adán mujer, a Adán varona. Eva fue el nombre que Adán le puso a su mujer, pero Eva no fue el nombre de Dios para la mujer. Cuando Dios creó al hombre, le puso Adán varón y Adán mujer. ¿Puedes decir amén? El nombre de Dios para el hombre es Adán. Adán varón y Adán mujer. Y ya después Adán le puso a su mujer Eva. Y Dios le dijo. Entonces la serpiente le dice: con que Dios le dijo que no comas de todo árbol del huerto. Y le contesta Adán mujer: no, Dios dijo que podemos comer de los árboles del huerto. Se me va a apagar la hora. Pero solamente de un árbol no podemos comer. No podemos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comemos de ese árbol, moriremos. Y entonces le contesta a la serpiente: no morirás. ¿Cómo le dijo? No morirás. Sino que sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, serán abiertos tus ojos y tú serás igual que Dios. ¿Serás qué? Igual que Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué imagen tenía el hombre? Imagen de Dios. ¿Quién vivía dentro del hombre? Dios. ¿A quién se parecía el hombre? Dios. Pero dice la Biblia que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y dice que con su astucia engaña al hombre, haciéndole creer una mentira, porque el diablo es padre de mentira. Y de su boca habla mentira, porque es mentiroso. Él no habla verdad, cuando habla puras mentiras y engaña al hombre. Y fíjate qué es lo peor: el hombre no tiene nada que estar escuchando hablar a la serpiente, porque el hombre, su relación depende y su vida depende de su relación con Dios. Pero cuando el hombre escucha a la serpiente, escucha lo que te voy a decir. Antes de que el pecado llegue a la vida del hombre, lo primero que llega al hombre es la iniquidad. Repite: iniquidad. Iniquidad. Te voy a explicar. Iniquidad es dejar de pensar como Dios piensa, salirte de la manera de pensar de Dios para sumergirte a una manera de pensar diferente. Cuando el hombre deja de pensar como Dios piensa y se sumerge a la manera de pensar de la serpiente, el hombre adquiere iniquidad. Iniquidad es que el hombre dejó de pensar como Dios piensa.
El hombre se salió de la forma de pensar de Dios, se salió de la forma de creer de Dios, se salió de la voluntad de Dios para sumergirse a otra forma de pensar diferente, a la forma de pensar de ¿quién? De la serpiente. Cuando el hombre se sale de la manera de pensar de Dios y se sumerge a la manera de pensar de la serpiente, entonces el hombre adquiere iniquidad, y la iniquidad trae como resultado el pecado. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se sumerge a la manera de pensar de la serpiente, cuando el hombre se sumerge a la manera de pensar de la serpiente, entonces el hombre deja de ser uno con Dios, deja de creer lo que Dios cree, deja de pensar lo que Dios piensa, se desalinea de su forma de pensar de Dios, se sumerge a la forma de pensar de la serpiente, y entonces el hombre dispone que ese árbol es bueno para comer. ¿Y qué hace el hombre? Come de él. Y cuando come de ese árbol, el pecado entra a vivir al hombre. Y cuando el pecado entra a vivir al hombre, ¿cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23. Es la muerte. ¿Puede decir amén? Miren, yo estoy haciéndolo así tan didácticamente por los nuevos, porque ese día Dios quiere que tú entiendas. El hombre ya no piensa como Dios. Ahora el hombre piensa como la serpiente. Cuando el hombre se come de ese árbol, el hombre pierde la vida de Dios. El hombre pierde la imagen de Dios. El hombre pierde la gloria de Dios. Y el hombre pierde el reino de Dios. Y el hombre se sumerge al reino de tinieblas de la serpiente. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y había tinieblas cubriendo la tierra. Lo primero que Dios crea es la luz. Y dijo Dios sea la luz. ¿Por qué? Porque la luz representa el reino de Dios, desde donde Dios le puede hablar a los hombres y los hombres le pueden entender. Pero las tinieblas representan el reino del diablo. ¿Sí sabes que en la tierra hay un reino de tinieblas establecido por Satanás? Pero hay otro reino establecido por Jesucristo, y es el reino de Dios. Lo primero que Dios crea en la tierra para que el hombre le entienda a Dios y para que el hombre pueda comunicarse con Dios es la luz. La luz fue creada por causa del hombre, porque Dios no puede crear a un hombre para traerlo a tinieblas. Lo primero que Dios tiene que restaurar es la luz en las tinieblas para que el hombre sea puesto en una dimensión de luz que representa el reino del Padre. Una vez que Dios crea la luz, entonces ya puede crear al hombre para que el hombre pueda vivir en esa luz y Dios pueda darle al hombre todo lo que Dios es. En ese huerto hay dos árboles que son muy importantes: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Uno representa la luz y el otro representa las tinieblas. ¿Y de cuál comió el hombre? Mira, Dios le dijo: tú puedes comer de todos los árboles. Es más, yo te ordeno que comas del árbol de la vida, porque cada vez que comas del árbol de la vida vas a tener luz. Pero si tú comes del otro árbol, ese representa las tinieblas. Va a desordenar tu vida y va a hacer que mueras y vas a quedar en tinieblas y ya no me vas a poder entender. Y cuando el hombre decide comer de ese árbol, entonces el hombre primero se hizo de iniquidad, porque dejó de escuchar la voz de Dios y le empezó a escuchar ¿a quién? Dejó de pensar como Dios piensa y empezó a pensar. Se desalineó de la mentalidad del Padre y se unió a la mentalidad, y como consecuencia se hizo pecador. Y una vez que se hace pecador, fíjate lo que te voy a decir, una vez que el hombre se hace pecador, ¿el hombre sigue oyendo a Dios? Claro que sí. El hombre siempre oye a Dios, pero no le entiende. El hombre no va a dejar de escuchar nunca a Dios, porque Dios ama al hombre. El problema del hombre es que ahora ya no le entiende, porque el hombre está en tinieblas. Como el hombre comió del árbol que representan las tinieblas y representan el mundo gobernado por... ¿Quién gobierna el mundo? Primero de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del diablo. Así es que Adán, el hombre dejó de pensar como Dios y se hizo de la manera de pensar del mundo.
Y cuando el hombre hizo eso, el hombre ahora escucha a Dios, pero el hombre ya no le entiende. Dios se pasea en el huerto y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y mira lo que contesta el Adán. Mira lo que contesta el Adán. Le dice: Señor, es que oí tu voz y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí atrás de los árboles. Punto número 1. Repite: Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Él sabe dónde está escondido Adán. No le está preguntando: dime dónde estás escondido. Lo que Dios le está preguntando es: ¿te das cuenta dónde estás ahora que ya no estás en mi reino? Adán, ¿puedes darte cuenta que perdiste mi imagen, que perdiste mi gloria, que perdiste mi semejanza, que perdiste mi reino y que me perdiste a mí? Adán, ¿te puedes dar cuenta que ahora ya no eres uno conmigo, que ahora te hiciste uno con la serpiente? Adán, ¿te puedes dar cuenta que desde ahora ya no me entiendes? ¿Dónde estás? Señor, estoy escondido. No te pregunté eso. Te estoy diciendo en qué posición de gobierno ahora estás. Me perdiste. Ya no eres mío. Ahora estás en tinieblas. ¿Puedes decir amén? Y desde entonces los hombres oyen a Dios, pero no lo entienden.